Donald Trump, magnate, estrella de televisión y el 45º presidente de los Estados Unidos, ha llegado a ser una de las figuras más controversiales e influyentes del mundo. En esta ocasión contaré la historia de cómo Trump ascendió al poder y el papel clave de un oscuro personaje en su vida, llamado Roy Cohn. La historia de Trump comienza en Queens, Nueva York, nacido en 1946 en una familia adinerada gracias a su padre Fred Trump, un desarrollador inmobiliario que se concentraba en viviendas de clase media. Donald creció rodeado de negocios, construcciones y un sueño de hacer algo mucho más grande. A finales de los años 60, Trump se unió a la empresa familiar tras graduarse de la Universidad de Pensilvania, pero no quería seguir los pasos de su padre en los suburbios. No. Donald tenía la vista puesta en el centro de todo, Manhattan, y fue aquí donde su historia comenzó a tomar forma. Con una ambición en pleno, Trump comenzó a trabajar en proyectos icónicos. Su primer gran jugada fue la renovación del Grand Hyatt de Nueva York, un proyecto que lo catapultó al mundo de los grandes negocios, pero para esto necesitaba algo más que ambición. Necesitaba poder. Es aquí donde entra Roy Cohn, un hombre cuya reputación era temida por muchos. Había forjado su carrera como el despiadado abogado detrás de las audiencias McCarthy en los años 50, conocidas como la Casa de Brujas anticomunistas. Sin escrúpulos y con una habilidad única para manipular el sistema, Cohn había construido un nombre en los círculos más poderosos de Nueva York. El papel de Cohn en el caso de Rosenberg y su posterior trabajo en el Senado de Joseph McCarthy marcaron su reputación como un abogado sin escrúpulos, dispuesto a hacer todo lo necesario para ganar. Aunque la era McCarthy eventualmente se derrumbó, Cohn emergió más fuerte y conectado que nunca, convirtiéndose en el abogado de los ricos y poderosos de Nueva York, manejando a sus clientes con una convicción de encanto, intimidación y sobre todo, mucho poder. A mediados de los años 70, Donald Trump y Roy Cohn se encontraron por primera vez. Trump, un joven desarrollador inmobiliario en ascenso, fue demandado por el Departamento de Justicia bajo cargos de discriminación racial en sus propiedades. Cohn, conocido por su estilo agresivo y su capacidad para enfrentar demandas judiciales, asumió el caso de Trump y lo transformó en una batalla pública. El abogado neoyorquino no solo ayudó a Trump a superar este primer obstáculo legal, sino que le enseñó una valiosa lección: nunca admitir su culpa. Para Cohn, la mejor defensa era un ataque continuo. Desde entonces, Trump adoptó esta estrategia como un pilar central de su vida pública. La relación entre Trump y Cohn no solo se limitaba a lo legal. El abogado se convirtió en el mentor de Trump, enseñando cómo manipular a los medios, cómo manejar a sus oponentes y sobre todo, cómo proteger su imagen pública. Trump con sus consejos comenzó a construir su imperio inmobiliario en la Torre Trump en la Quinta Avenida como su corona. Durante la década de 1980, mientras el imperio de Trump crecía, Cohn seguía siendo su consejero principal. Incluso cuando Donald enfrentó varias bancarrotas, la táctica del abogado era pelear en la corte y manipular la narrativa mediática. Prácticamente le ayudó a sobrevivir y a seguir adelante. Cohn inculcó la idea a Trump de que todo es negociable, que siempre hay una salida y que el poder es la moneda más importante. Este enfoque agresivo de Cohn es lo que definió gran parte del éxito de Donald Trump en los negocios e incluso posteriormente en su carrera política. Pero como todo en la vida, la relación entre Trump y Cohn también tuvo su final. A mediados de los años 80, Roy Cohn fue acusado de violaciones éticas, incluyendo malversación de fondos, y finalmente fue inhabilitado como abogado en 1986. Poco después moriría de SIDA, una enfermedad que negó públicamente hasta el final de sus días. A pesar de su rechazo por la enfermedad, la caída de Cohn fue un reflejo de las contradicciones que marcaron su vida. Y pese a que Trump se distanció públicamente de Roy, nunca dejó de aplicar las tácticas que su mentor le enseñó. La influencia de Roy Cohn sigue presente en la manera en que Trump enfrenta sus crisis, enfrenta a sus enemigos y maneja los medios. Estas son las tácticas que ha utilizado Donald para cualquier escándalo o crisis a lo largo de su vida. El impacto de Roy Cohn en Donald fue más evidente cuando Trump decidió postularse para presidente. Durante la campaña de 2016, el magnate utilizó varias tácticas que había aprendido de su mentor: atacar a los medios de comunicación, a sus oponentes con fuerza y proyectar una imagen prácticamente invulnerable.
La victoria presidencial de Trump en las elecciones de 2016 fue en muchos sentidos el triunfo final de las elecciones de Roy Cohn. Mantener siempre el control del relato, nunca admitir errores y usar la confrontación como herramienta política. La historia de Donald Trump no es la de un magnate o un político. Es la historia de cómo la influencia de una figura sombría ayudó a moldear a un hombre que ha dominado titulares, negocios y la política estadounidense. Para entender a Trump hay que entender a Cohn, y con esta relación formó una de las personalidades más polarizantes del siglo XXI.